Hola, soy Xavier Rosado y hoy os vengo a hablar sobre el montaje de componentes externos. Hoy vamos a hablar sobre la instalación y sustitución del monitor, del teclado y del ratón, del sistema de audio, de la impresora, del escáner y de los dispositivos de almacenamiento externo. Esto es un pequeño resumen en un esquema de lo que vamos a ver hoy. 1. Instalación y sustitución del monitor. Pasos que debemos seguir. Desembalaje. El monitor es quizás el más frágil de todos los periféricos, por eso viene bastante embalado. Y, al desembalarlo, hay que tener especial cuidado cuando se saca la pantalla, ya que sus materiales son muy delicados. Los monitores planos vienen con la base desmontada, así que el primer paso en la instalación es montar dicha base. Cada modelo tiene su propio mecanismo, pero el montaje es muy intuitivo. Después se coloca la pantalla sobre la base. Hay que tener especial cuidado en esta operación, ya que una colocación incorrecta puede hacer caer la pantalla e inutilizarla. El monitor tiene al menos dos cables, uno de corriente, que iría a un enchufe de corriente o una regleta, y otro de datos, que puede ser VGA, DVI, HDMI, etc. El cable de datos va tanto al monitor como al equipo, con dos fijaciones roscadas que es preciso atornillar para que la calidad de la imagen sea la adecuada. En los monitores que incorporan altavoces se conecta el cable con el jack verde al monitor y el puerto de salida de audio al ordenador. Los monitores LED y LCD permiten que la pantalla gire sobre la base, tanto en horizontal como en vertical. En la guía del fabricante se indican los ángulos máximos de giro. Conviene no forzar demasiado los giros porque la base puede llegar a coger holguras o romperse. Aquí una foto de los ángulos de giro del monitor sobre su soporte. Esta es una foto del montaje del soporte y la pantalla sobre él. Aquí las conexiones del cable y datos del cable de corriente. Y aquí los puertos que tiene un monitor. Sustitución del monitor. El procedimiento de desinstalación es el inverso al de montaje. Si se va a sustituir por otro monitor con las mismas conexiones, se pueden aprovechar los cables del antiguo y simplemente hacer las desconexiones del lado del monitor. Habrá que tener en cuenta las mismas precauciones y, además, comprobar que el monitor se encuentra apagado y desconectado de la corriente eléctrica antes de su manipulación. En los equipos portátiles, la sustitución de la pantalla es compleja y, a menudo, depende en gran medida del modelo de equipo. Por esta razón, salvo que estemos capacitados para ello, esta operación está reservada a los servicios de soporte técnico especializados. Y una foto de cómo desmontar la base de un monitor. 2. Instalación y sustitución del teclado y del ratón. La conexión típica de estos periféricos hoy en día es por USB. En este caso, la instalación se limita a conectar el cable en cualquiera de los puertos USB del equipo. En los teclados y ratones inalámbricos conectaremos el receptor USB. Conviene saber si el periférico lleva una conexión USB 2.0 o 3.0, ya que si conectáramos este dispositivo a un puerto de nivel inferior, estaríamos limitando su rendimiento. En caso de duda, se puede consultar al manual del usuario. Es típico que, al menos, haya conectores USB 2.0 en el panel lateral de la placa, incluso en el frontal de la caja. Cuando los conectores del ratón o del teclado son PS2, la conexión al equipo también es simple. En este caso, solo hay que tener cuidado de colocar el conector en el puerto adecuado, ya que hay dos conectores PS2 contiguos. Esta es una foto del receptor inalámbrico del teclado y del ratón. Los conectores USB 2.0 y 3.0. Y aquí los PS2 de color verde para conectar el ratón y de color morado para conectar el teclado. 3. Instalación y sustitución del sistema de audio. Aspectos a tener en cuenta. Los altavoces de usuario, como mínimo, son estéreo y equivalen al sistema de sonido 2.0, que lleva un único conector, jack verde,
que se conecta a la tarjeta de audio. Los altavoces no precisan de la instalación de ningún driver, puesto que deberían haberse instalado con la tarjeta de audio. Necesitan alimentación eléctrica, así que, además del cable que los une al equipo, hay que conectar un cable desde el altavoz principal a la corriente eléctrica. En ocasiones, es posible que los altavoces dispongan de pilas o baterías. En este caso, hay que tener precaución para que las pilas no estén durante mucho tiempo sin utilizar dentro de los altavoces, puesto que pueden deteriorarse e inutilizarlos. Se recomienda emplear pilas recargables. Generalmente, uno de los altavoces actúa como principal y otro como secundario. Llamamos altavoz principal a aquel que tiene los controles de encendido y volumen, y es el que va conectado al equipo. El altavoz secundario se conecta mediante un cable fino al principal. Además, muchos altavoces disponen de un puerto para auriculares. Es un puerto jack de 3,5 mm y está situado en el altavoz principal. En los sistemas de sonido más sofisticados, como en los sistemas de audio 3.1, 5.1, 6.1, etc., hay varios conectores. Y aquí una foto de altavoces con puerto jack 3.5 de audio. Sustitución del sistema de audio. El reemplazo de altavoces se puede llevar a cabo con el equipo encendido, puesto que la conexión de corriente es independiente del equipo y el puerto jack que utiliza no supone ningún problema de seguridad a la hora de conectarlo y desconectarlo. No obstante, es muy conveniente que el sistema de sonido esté apagado antes de manipular las conexiones, tanto al conectar como al desconectar, y que éstas se realicen adecuadamente. Cada conector es un correspondiente puerto. En equipos portátiles, la sustitución de los altavoces es mucho más compleja y, al igual que sucedía con el monitor, depende en gran medida del modelo del equipo. Y aquí están los altavoces detalladamente de un equipo portátil. 4. Instalación y sustitución de la impresora. Pasos previos. Antes de conectar la impresora al equipo es necesario que se encuentre preparada para la instalación. Normalmente nos llegará debidamente embalada. Al desembalarla y colocarla debemos hacerlo con mucho cuidado, ya que tiene bastantes piezas móviles. Preparar el sistema de impresión. Lo primero que hay que hacer es preparar el sistema de impresión, que dependerá del tipo de impresora con la que trabajemos. Impresora láser. El cartucho de tóner está envasado al vacío y además el tambor fotosensible tiene un precinto. Después de desembalarlo, como el polvo de tóner se apelmaza, hay que agitar ligeramente el cartucho para repartirlo por su interior. Finalmente se coloca en su compartimiento. Impresora de inyección. Los cartuchos se encuentran envasados al vacío y con un precinto en la salida de tinta para que no se sequen y se deterioren. También se deben agitar, desembalar y posteriormente colocar en su correspondiente cabezal. En caso de que haya un cartucho para cada color, puesto que el formato suele ser el mismo en todos los cartuchos, debe existir correspondencia entre el color del cartucho y el del cabezal. El resto de impresoras. El procedimiento es similar al de la impresión de inyección. De todos modos, es recomendable consultar el manual de la impresora antes de su instalación, ya que en él se detalla cómo instalarlos. Conexión en configuración. Las impresoras, en la actualidad, se conectan al ordenador por un puerto USB. No obstante, algunas impresoras, sobre todo las láser, ofrecen la opción de que los datos se envíen por puerto paralelo, en impresoras muy antiguas, casi en desuso, o de red. El procedimiento de conexión es el mismo que en conexiones anteriores. Con el equipo apagado, se desconecta el cable de datos y posteriormente el de corriente. Al iniciar el equipo, con la impresora ya encendida, debe detectar un nuevo dispositivo y habrá que instalar los drivers de la impresora para completar la configuración. Estas son las conexiones típicas que tiene una impresora. Sustitución de la impresora. La desinstalación o sustitución de la impresora sigue el orden inverso al de montaje, tomando las mismas precauciones y consideraciones. Para la sustitución de los cartuchos de tinta o tóner, la impresora tiene que estar encendida normalmente. Cada modelo tiene su propio sistema de sustitución. En el manual de fabricante se debería detallar este proceso. Y estos son los pasos para la colocación de los cartuchos de tinta.
Primeramente hay que sacar el cartucho correctamente de la impresora. Luego hay que agitar el cartucho de tinta 4 o 5 veces antes de desembalarlo. Así ya después sacas el cartucho de tinta nuevo del embalaje. No toquéis el chip verde lateral del cartucho porque podría estropear el cartucho de tinta. Luego insertas el cartucho en la impresora correctamente. Y finalmente la impresora moverá el cabezal y comenzará a cargar el sistema de alimentación de tinta, que este proceso puede tardar alrededor de 1 minuto y medio. Terminado el proceso de carga de tinta, el cabezal de impresión volverá a su posición de reposo. El indicador de encendido dejará de parpadear y se quedará iluminado. Y el de error, que es el que estamos viendo ahí, el rojo, se apagará. 5. Instalación y sustitución del escáner. El escáner apenas dispone de piezas externas móviles y por tanto su embalaje es bastante sencillo. Contiene el propio escáner, la tapa que lo cubre, que en ocasiones puede ser una pieza aparte, el sistema de cableado, un cable USB, la fuente de alimentación y el CD o DVD con los drivers de instalación. Las piezas móviles que se encuentran en su interior son muy frágiles y casi todos los modelos poseen una pestaña de bloqueo que aparece indicada con el dibujo de un candado y se utiliza para evitar el desplazamiento accidental del carro en el interior del escáner y el posible movimiento del cabezal de lectura. Esta es una impresora multifunción, que en el caso de que tengas una, tienes que tener en cuenta de que ya dispone de un escáner incorporado. Pasos para instalar el escáner. Lo primero que tienes que hacer es conectar el cable de corriente al escáner y encender el ordenador, si es que no está ya encendido. Aún no conectes el escáner al ordenador. Introduce el CD de instalación del escáner en el lector del ordenador. Espera hasta que te aparezca la pantalla del programa de instalación. Sigue las instrucciones en pantalla. Aparecerá algo como instalar escáner, instalar aplicaciones o algo similar. Deberás aceptar las licencias antes de seguir. Es recomendable que hagas la instalación con los ajustes predeterminados, ya que si eliges los personalizados quizás no sepas bien qué opciones poner. Ve siguiendo todos los pasos e indicaciones para poder instalar un escáner en el ordenador. Al terminar, es probable que el sistema te pida reiniciar el equipo. Hazlo para que la instalación pueda finalizarse con éxito. Si tienes el antivirus activado, ahora es el momento de desactivarlo. Y después abre y cierra el lector de CD para que vuelva a salir la ventana de instalación, si es que no apareció al reiniciarse. Haz clic en instalar drivers o algo similar. Deberás aceptar también el acuerdo de licencia. Elige el modelo de escáner en la lista de disponibles y continúa con el proceso de instalación. En este paso ya podrás encender el escáner y conectarlo al ordenador con un cable USB. Al desconectarlo, el sistema finalizará la instalación. Y finalmente, escanea una página de prueba para comprobar que funciona. Coloca un documento o imagen y haz clic en escanear en la barra de herramientas del programa o bien en el propio escáner si tiene un botón para hacerlo. Sigue las indicaciones y podrás guardar lo que hayas escaneado en tu equipo. Sustitución del escáner. El procedimiento de desinstalación del escáner se realiza de manera inversa al de montaje. Habrá que tener en cuenta las mismas precauciones y, además, comprobar que el escáner se encuentra apagado y desconectado de la corriente antes de su manipulación. Del mismo modo, en el caso de que vaya a ser embalado de nuevo, es importante volver a bloquear el carro mediante la pestaña de bloqueo. Así se evitará el desplazamiento accidental y, por tanto, el movimiento del cabezal de lectura. Aquí está la pestaña de bloqueo de carro. Y finalmente, 6. Instalación y sustitución de dispositivos de almacenamiento externo. Existe una gran variedad de dispositivos de almacenamiento externo, desde discos duros con características muy específicas hasta pendrives que utilizamos para almacenar fotos, documentos, etc. Conexión y encendido. La conexión es mayoritariamente por USB, por lo que podemos hacer uso de la tecnología Plug and Play
para conectarlos con el equipo, una vez encendido. En algunos casos es posible que, al conectar el dispositivo por primera vez al equipo, el sistema necesite que se instale algún software adicional o simplemente sus controladores. Tras la conexión debería aparecer una ventana, avisando de la existencia de una nueva unidad de disco y las operaciones disponibles sobre ella. Desconexión. La desconexión de un dispositivo de almacenamiento externo conlleva dos pasos. Desconexión del software. Si desconectamos sin más, podemos corromper los datos del disco y perder información. Para evitarlo se utiliza la opción quitar hardware de forma segura, seleccionando la unidad que queremos desconectar. Y desconexión física, que es quitando primeramente el cable de corriente y después el cable de datos. No se debe conectar y desconectar un dispositivo USB de forma rápida ni repetida. Si se hace, se corre el riesgo de que el puerto deje de responder y ya no reconocería ningún dispositivo. Aunque lo habitual es que esto pueda solucionarse simplemente reiniciando el equipo. En algunas conexiones el daño no es lógico, sino físico, y el puerto queda inutilizado. Y esto es un disco duro externo multimedia, con sus conexiones. Y hasta aquí daría por finalizada mi presentación sobre el montaje de componentes externos.